Ahora continuaremos con el desarrollo de la unidad 8, entrando al estudio del sistema jurídico sudafricano. Es pertinente resaltar dentro de sus generalidades que el nombre oficial del país es República de Sudáfrica. Cuenta con 11 idiomas oficiales, de los cuales podemos mencionar a saber Afrikaans, inglés, isiNdebele, isiSwati, isiXhosa, isiZulu, Sepedi, Sesotho, Setswana, Tshivenda y Xitsonga. En lo que respecta a su territorio, se encuentra dividido en 9 provincias, mismas que limitan al norte con Namibia, Botswana y Zimbabue, al este con Mozambique y Suazilandia, al sur con el Océano Índico y al oeste con el Océano Atlántico. Asimismo, Sudáfrica cuenta con 4 ciudades principales, que son Pretoria, que es la capital administrativa, Ciudad del Cabo, capital legislativa, Bloemfontein, capital judicial, y finalmente Johannesburgo, que es considerado el centro económico y financiero. Actualmente, y debido a sus acontecimientos históricos, Sudáfrica cuenta con una gran cantidad de población de inmigrantes de los países vecinos. Por ello, al ser un país multicultural, ha sido denominado la Nación del Arco Iris o Rainbow Nation. Sobrenombre impuesto gracias a su filosofía humanista e incluyente, enfocada en las alianzas. Ahora bien, por lo que respecta a las principales religiones profesadas por la población, se puede mencionar el protestantismo, el 80% de su población es de esta religión, el catolicismo, exclusivamente el 7.1%, así como el islamismo, 1.5%, entre otros. A efecto de contextualizar su evolución histórica, es importante destacar que los seres humanos han vivido en el territorio sur del continente africano durante más de 100.000 años. Sin embargo, fue hace 2.000 años cuando los pueblos aborígenes, conocidos como los Cohen, denominaron pastores asentados a lo largo de la costa. Los bosquimanos eran los cazadores, los recolectores de la región, y los agropastorales de habla batú comenzaron a llegar al sur de África. El primer asentamiento europeo en el sur fue establecido por la Compañía Holandesa de las Islas Orientales, en Table Bay, Ciudad del Cabo, en el año de 1652, creada para suministrar productos frescos a los barcos que paseaban por la colonia, la cual creció rápidamente a medida de que los agricultores holandeses se instalaban para cultivar sus campos. Poco tiempo después del establecimiento de la colonia, se importaron esclavos de África Oriental, Madagascar y las Indias Orientales. Por otro lado, los primeros colonos británicos llegaron a la bahía de Algua, actualmente conocida como Bahía Nelson Mandela. Venían a bordo de 21 barcos. Eran alrededor de 4.500 personas, entre las cuales había artesanos, comerciantes, líderes religiosos, maestros, herreros, marineros, soldados despedidos, profesionales, así como agricultores. En este orden de ideas, a partir de la década de 1770, los colonos entraron en contacto e inevitablemente tuvieron un conflicto con las jefaturas que hablaban bantú en la ciudad de Cabo. Y fue ahí cuando siguió un siglo de guerras intermitentes, durante las cuales los colonos ganaron dominio. Por su parte, la Gran Bretaña ocupó Cabo como una base estratégica contra los franceses, controlando toda la ruta marítima hacia el este. A medida que la colonia prosperaba, se garantizaron los derechos políticos de las distintas razas, así como se abolió la esclavitud en el año de 1838. Por otro lado, la industria minera de los diamantes de Sudáfrica floreció cuando se encontraron minas cerca de Kimberley, territorio que hoy se conoce como Cabo Norte. Es así como los campos de Kimberley y los descubrimientos posteriores en Gauteng
colocaron a Sudáfrica como el principal productor mundial de diamantes a mediados del siglo XX. En este mismo orden de ideas, el descubrimiento de los yacimientos de oro fue un momento decisivo en la historia de Sudáfrica. También apareció la demanda de derechos de franquicia para todos aquellos inmigrantes que trabajaban en los nuevos campos. Y este fue el pretexto que utilizó la corona británica para dar inicio a la guerra Transvaal y la Orange Free State. En ella perdieron cerca de 22.000 hombres y más de 15.000 sudafricanos murieron. Fue en el año de 1910 cuando se creó la Unión Sudafricana de KP, Natal, Transvaal y Free State, organización que tenía el objetivo de ser esencialmente un sindicato blanco. Derivado de lo anterior, el descontento de la raza negra era inevitable. Por tanto, con el fin de protestar por la exclusión de los negros en el poder, en el año de 1912 se fundó el Congreso Nacional Africano, con el fin de defender los derechos civiles y los intereses de los negros de forma no violenta. Sin embargo, y pese a los grandes esfuerzos de la oposición, el Partido Comunista de Sudáfrica se estableció en el poder y promulgó una legislación discriminatoria. En este orden de ideas fue cuando el Partido Nacional Afrikaner llegó al poder con la ideología del apartheid y trajo consigo un gobierno extremadamente riguroso y autoritario con políticas segregacionistas, aún más extremas que las que anteriormente habían existido. Y así como mientras la Sudáfrica blanca consolidaba su poder, la política de oposición negra evolucionaba, pues una agrupación política de jóvenes se dio a conocer con el lanzamiento de la Liga Juvenil del ANC, organización que fomentó el liderazgo de personajes como Nelson Mandela, Oliver Tambo y Walter Sisulu. Verdaderamente gran parte de África estaba al borde de la independencia y el gobierno de Sudáfrica echaba en marcha su política de desarrollo separada, la cual consistía en dividir a la población negra en naciones étnicas artificiales, cada una con su propia patria, y una idea de independencia. Al mismo tiempo, se establecieron traslados forzosos de las zonas exclusivas para blancos. Un suceso importante aconteció en el año de 1955, cuando se redactó la Carta de la Libertad en el Congreso del Pueblo. Eso bueno, hecho que ocasionó se prohibieran las organizaciones de masas, incluido el Congreso Nacional Africano y el Congreso Panafricanista. Es así como los líderes de las organizaciones políticas negras fueron arrestados o exiliados. En este momento histórico, el ANC abandonó la resistencia no violenta y, consecuentemente, comenzaron las luchas armadas. Aquí es muy pertinente mencionar que 8 líderes del movimiento incluido era el nombre de Nelson Mandela y fueron acusados por sabotaje y por tanto condenados a una cadena perpetua. En lo que respecta al sector estudiantil, se rebeló contra el apartheid. Además, todos los movimientos juveniles de todo el país se vinieron inmediatamente a manifestar. El gobierno, rebasado por la magnitud de las protestas, implementó una serie de reformas, así como modificaciones a la Constitución que permitieron tanto a las minorías indias como de color una verdadera participación en las cámaras del Parlamento, separadas y subordinadas. La élite africana comenzó a pronunciarse abiertamente a favor de una sociedad más exclusiva e inclusiva. Las leyes del apartheid fueron desafiadas abiertamente, tanto por los empresarios, los estudiantes y todos los líderes académicos, para finalmente ser eliminadas. Una vez derrotado el régimen del apartheid, Sudáfrica celebró sus primeras elecciones democráticas
en el año de 1994, en virtud de una constitución provisional. Mandela fue el primer presidente elegido democráticamente y el territorio se dividió en 9 provincias nuevas que tuvieron como finalidad reemplazar las 4 existentes. Fue así como hubo las 10 patrias de gente de color, es decir, en las elecciones de abril de 2004, el ANC ganó la votación nacional. Sudáfrica celebró 10 años de libertad a la que asistieron jefes de Estado de todo el mundo. Y expresamente en mayo de 2019, el país llevó a cabo sus 6º elecciones, tanto nacionales como provinciales. Y es así como Ramaphosa fue electo como presidente del país. Actualmente es el que desempeña el cargo del Poder Ejecutivo. En cuanto a su forma de organización política, Sudáfrica es una república con un sistema de gobierno democrático. El gobierno está conformado bajo el principio de la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. A su vez, funciona en 3 niveles de autoridad: el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los gobiernos locales. La Constitución es la ley suprema del país y aplica a todos los órganos del Estado y en todos los niveles. Como ya se mencionó, se crearon 9 provincias, cada una de ellas con su propio gobierno y parlamento. Las provincias tienen competencias legislativas y ejecutivas de forma compartida con el gobierno central en las áreas de agricultura, cultura, educación, salud, vivienda, policía, transporte local, tráfico, turismo, comercio e industria. Sin embargo, cuenta también con una escasa capacidad recaudatoria, dependiendo sus presupuestos de las asignaciones recibidas del gobierno central. Por lo que respecta al ámbito municipal, los ayuntamientos administran sus funciones y servicios con autonomía, así como también participan en el Consejo Nacional de las Provincias con voz, pero sin voto, estando representados a través de la Asociación de Municipios. Cabe mencionar que cada 5 años se celebran elecciones, tanto nacionales como provinciales, de forma democrática. Los electores no votan a personas, sino a partidos políticos, mismos que obtienen un porcentaje de escaños en el Parlamento, de proporción directa al número de votos recibidos en la elección. Por tanto, cada partido decide qué miembros ocuparán los escaños que han ganado. Es decir, es un sistema de votación por representación proporcional. El Poder Ejecutivo está integrado por el presidente y un vicepresidente, los cuales se mueven a nivel nacional. El primer ministro, al igual que los miembros de los consejos ejecutivos, se mueven a nivel provincial y también por los departamentos del gobierno. Asimismo, les incumbe la responsabilidad de administrar el país y de formular políticas en beneficio de los ciudadanos de conformidad con lo que está previsto en su norma fundamental, es decir, su Constitución. El presidente es el jefe del Estado y del Poder Ejecutivo Nacional. También se llama y se asesora del Consejo de Ministros, a los cuales se les encomienda la labor de respaldar, defender, respetar, hacer valer su Constitución, como la ley suprema de todo el país. De igual forma, el jefe del Poder Ejecutivo es el comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa, muy similar a lo que ocurre en el sistema jurídico mexicano. Tras ser elegido por la Asamblea Nacional en su primera sesión, deja de ser miembro del Parlamento y debe asumir sus funciones en el plazo de 5 días. Puede ser destituido
por una resolución que emane de la Asamblea Nacional y sobre todo que cuente con la aprobación y el apoyo de las 2/3 partes de los miembros que integran. En este orden de ideas, dentro de sus atribuciones, podemos mencionar las siguientes. Primero, pueden otorgar el perdón o suspender la ejecución de una pena. Segundo, firma y ratifica convenios y tratados internacionales. Tercero, revoca o proclama la ley marcial, así como puede declarar la guerra o firmar la paz. Como cuarto y último, nombra a su gabinete. El presidente también está facultado para nombrar a su vicepresidente, quien es electo entre los miembros de la Asamblea Nacional con la encomienda de prestar asistencia en la gestión de gobierno. El Poder Ejecutivo en las provincias se denomina Consejo Ejecutivo y está encabezado por el primer ministro. Los miembros de los consejos ejecutivos deben rendir cuentas ante sus órganos legislativos de la misma manera que el Consejo de Ministros debe rendir cuentas ante el Parlamento. En el supuesto de que una provincia no desempeñe adecuadamente su labor, el Gobierno Nacional puede asumir sus responsabilidades con el fin de mantener las normas establecidas para los servicios, la unidad económica, la seguridad nacional o bien impedir que la provincia perjudique los intereses de otra o del país en su conjunto. Todo lo anterior está contemplado en el artículo 100 de la Constitución, que establece que la supervisión nacional de una administración provincial debe estar estrictamente controlada por el Consejo Nacional de las Provincias. En el caso del Poder Legislativo, el Parlamento es la autoridad supranacional, tiene la facultad de elaborar leyes para todo el país conforme al procedimiento previsto en su Constitución. El Parlamento sudafricano es de carácter bicameral, es decir, se encuentra integrado por una Asamblea Nacional y un Senado, con sede en la ciudad del Cabo. Sin embargo, es posible determinar que la sede se traslade a otro lugar mediante una ley promulgada con arreglo o de conformidad con lo que prevé el artículo 76 Constitucional. La Asamblea Nacional debe contar con un máximo de 400 miembros y un mínimo de 350 dentro de su parlamento. Estos miembros son elegidos para formar parte a través de un sistema electoral basado en la representación proporcional, es decir, de acuerdo a la proporción de votos obtenidos por el partido en las elecciones. Por su parte, el Senado está compuesto exclusivamente por 10 miembros de cada provincia. El Parlamento sesiona por lo menos una vez al año. La primera, a los 30 días después del día de la votación de las elecciones. Y estará en funciones durante 5 años, a partir del día de su primera sesión. Por último, es necesario destacar que las iniciativas de ley deben ser aprobadas por ambas cámaras y sancionadas por el presidente de la República. Ahora encontraremos el análisis del Poder Judicial, mismo que recae en los tribunales que son independientes. Y además están sujetos a la Constitución y al ordenamiento general, es decir, la ley. El Poder Judicial goza de autonomía e independencia con respecto al gobierno. Se encuentra a la cabeza de este poder la Corte Suprema de Justicia, que se integra por la División de Apelación. Por lo anterior, ninguna persona o órgano del Estado puede interferir en su funcionamiento, así como una orden o decisión del tribunal obliga a todos los órganos del Estado y a las personas a que se apliquen. La Constitución, por su parte, prevé, a saber, lo siguiente. En primer lugar, encontramos a la Corte Suprema de Justicia o al Tribunal Constitucional,
con sede en Johannesburgo. Este es el órgano jurisdiccional supremo, el cual interviene en todos los asuntos constitucionales y también se encuentra integrado por un presidente del Tribunal Supremo de Sudáfrica, que es el presidente adjunto del Tribunal Supremo y 9 del Tribunal Constitucional. Este es el único que puede dirimir las controversias y dentro de estas controversias que se plantean entre los órganos del Estado en el ámbito tanto nacional como provincial y tiene mucha vinculación con las normas supremas. Todos los demás poderes y todas las funciones de cualquiera de ellos se encuentran subordinados a este órgano del Estado. Deciden, entre otros aspectos, sobre la constitucionalidad de una enmienda. Esta enmienda puede ser de ley parlamentaria o provisional. En segundo lugar, este tribunal, el Tribunal Supremo de Apelación, tiene su sede en Bloemfontein. De conformidad con la Constitución, solo actúa como tribunal de apelación y puede decidir cualquier asunto, con excepción de las cuestiones constitucionales. Se considera el más alto tribunal de apelación. Las decisiones de este Tribunal Supremo son vinculantes para todos los tribunales inferiores y se encuentran integrados por un presidente y un vicepresidente. También lo componen 25 jueces de apelación que van a ser designados conforme a la ley del Parlamento. Ellos se reúnen en grupos de 5 o 3 jueces y se dan en función de la naturaleza que reviste cada asunto. En tercer lugar, aparecen los tribunales superiores, que tienen jurisdicción en su zona, sobre todo y sobre las personas que residen o se encuentran en él. También examinan asuntos de mayor gravedad, en los que los tribunales inferiores pues no serían competentes para emitir un fallo apropiado o imponer una sanción. El derecho sudafricano es un sistema jurídico híbrido o mixto y tiene sus orígenes en diversas tradiciones legales, como son el derecho civil, o sea, los países que son romano-católicos germánicos. Esto lo heredaron de los Países Bajos, de Holanda, que con ustedes. Y mucha influencia también del derecho consuetudinario que heredaron de la Gran Bretaña, de Inglaterra. Pues, si son romano-católicos, pues dan preponderancia a la ley. Si son anglo-americanos, pues dan preponderancia al presidente. La base del derecho consuetudinario sudafricano es el romano-holandés, el cual tiene sus raíces en el derecho romano, que posteriormente se desarrolló y aplicó en los Países Bajos. Este derecho fue introducido y aplicado en Sudáfrica después de la llegada de los colonos holandeses a la ciudad de Cabo. El inglés se convirtió en el idioma oficial de los tribunales y se introdujeron procedimientos legales tanto en asuntos penales como civiles. La gran influencia que tuvo del derecho privado y público inglés se hizo evidente tanto para los abogados como para los jueces que se habían formado en Inglaterra, y la doctrina estaba disponible para los profesionales en derecho. Entonces es posible afirmar que las fuentes del derecho en el sistema jurídico sudafricano son 4, a saber. En primer lugar está la legislación, que es el marco jurídico basado en su norma fundamental, que es la Constitución, y respecto a la cual se deben de armonizar las demás leyes. Es la ley suprema del país y por ello obliga a todos los órganos legislativos y ejecutivos y judiciales del Estado en todos los niveles de gobierno. La segunda fuente son las decisiones de la Suprema Corte. Estas resoluciones son vinculantes y obligatorias para todos los tribunales de menor jerarquía
mientras que las sentencias de las divisiones provinciales y locales solo obligan a los jueces inferiores dentro de sus respectivas jurisdicciones. La tercera fuente es la costumbre, y es considerada, podríamos decir, de menor importancia dentro del campo jurídico de Sudáfrica, únicamente ayudando así, de manera complementaria, la labor del juzgado, que la puede invocar al momento de resolver sus casos. Los precedentes jurisprudenciales son tomados en cuenta directamente del derecho inglés, con la misma aplicación. Por cada fallo existen los jueces y se sienta un precedente. Por tanto, todas las decisiones judiciales son en sí mismas fuente de derecho. Existe la obligación de aplicar el derecho consuetudinario que explícitamente está reconocido por la propia norma fundamental, es decir, su constitución. Ya para concluir, es pertinente destacar que debido a que la norma constitucional también prevé el estudio del derecho comparado, el derecho extranjero es frecuentemente consultado, no como una, digamos, autoridad vinculante, sino más bien como una opinión persuasiva que puede orientar al juzgador en alguna decisión. Gracias.